Amigos y amigas de Comunicación y Vida, estamos con ustedes como cada semana tratando de compartir vivencias, experiencias, todo lo que forma parte de nuestra existencia. Monseñor, ¿usted cómo se siente? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Pero no había alguien que decía, ¿qué tal? Sí, ¿Eh? sí, en los años 70, 80. ¿Quién sería? En la televisión de Santo Domingo. Bien, pues saludamos de nuevo a toda nuestra gente y comenzamos de una vez, pues acompañando a la comunidad religiosa del Perpetuo Socorro, que despidieron a mi querida amiga Rosa Bojos. Debes tú saber que era santiaguera de pura cepa. Sí. Yo no sé la familia concretamente, pero decir Bojos, ya es parte de Santiago. Esa era familia de ella. Era una artista, tocaba muy bien, es lo que yo recuerdo. Me trató siempre, me distinguió con su amistad, con su aprecio. Sor Rosa Bojos, pues que descanse en paz, caramba. Y no podemos ni despedir a esas amistades nuestras. Gracias a Dios que tienen mucha gente. Ha ido partiendo varias, Monseñor. Varias, sí. Y hay de Perpetuo Socorro. Porque ahí como están todas las mayores. La Casa Central. Ahí en la Casa Central. Y también debemos dar nuestras condolencias a la familia del profesor Ricardo Miniño, una institución académica en el país, no solo en la Madre y Maestra, en el país, respetadísimo, la lingüística, él abarcaba varios campos del saber, pero especialmente humanidades. Yo hablé por teléfono una vez con la esposa, que es alemana. Alemana, sí. Es alemana. Entonces a mí me interesaba que un libro de Francia, un libro francés. Y yo supe que ella viajaba a la Bretaña francesa cada año, que tenía esa costumbre desde Alemania primero. Y entonces, pero no fue posible. Eso fue para su libro, El apellido Bertón, en República Dominicana. Sí, que yo mandé a comprar. Entonces estaba por allá el seminarista José Joaquín Domínguez, en el sur, no me acuerdo cómo se llama ese, Bordeaux, en Burdeos, y de ahí me trajo Enciclopedia de Nombres de Familia en francés, y otra, una más grande y otra un poquito más reducida, pero dos obras responsables que las conservo como un tesoro, de donde yo saqué datos muy buenos para mi investigación. Pues todo eso a propósito del profesor Miniño. No lo traté mucho, él era director de, ¿cómo se llama? No manejo bien. Él dirigía el área de humanidades. ¿Cómo se llama? ¿Qué título tiene? La facultad de... Él dirigía las humanidades en la Madre y Maestra. Y yo, que era encargado en ese tiempo de estudios teológicos, nos reuníamos con él porque él era el superior inmediato. No sé si en ese tiempo, no, el vicerrector en ese tiempo académico era Rafael Emilio Yunen. Y este era Ricardo Miniño, de Humanidades. Pero hay un testimonio bonito, Polo. Sí. Y es que un compañero hable bien de él, porque él fue seminarista. Entonces, del mismo grupo del padre Pascual Torres. Y Pascual entonces me habló también de lo caballeroso y lo inteligente. Y no todos los compañeros hablan así. Entonces me alegró oír esa expresión sin yo estar pidiéndosela. Pues que descansen en paz esos buenos amigos. Además él se portó muy bien conmigo porque como yo fui de obispo a Baní y él era banilejo, cuando lo supo me mandó unos avisos, unos
saludos, unas palabras, que todo eso hay que agradecerlo, ¿verdad? Aunque una parte lo olvida uno. Pues mire, yo voy en esa línea ya en la introducción de Comunicación y Vida del día de hoy, y es enviar mi abrazo solidario a la familia de mi querido amigo Agripino Diloné, de la comunidad de Sabaneta, los ranchos de Babocico, municipio de Sabana Iglesia, en Santiago. Él fue muy amigo de Monseñor Vinicio Disla. Cada año, en mayo, él hacía un encuentro para las madres de esas comunidades, un agasajo, el Mariachi Caballero de Santiago, otros grupos artísticos. Pero yo pensé que tú ibas a dar el pésame del padre Teófilo. No, ahora va, porque hoy hemos comenzado así. Y permítame por último decirle que Agripino destinaba todo lo que fuera necesario para alegrar a esas madres, bizcocho, flores, así que pasa el alma de este gran amigo Agripino Diloné. Y seguimos ya por último, Diloné. Por último, enviar nuestro abrazo a la familia del querido amigo, el padre Teófilo de la Cruz Contreras. Estuve con él en los años 70, fui como 2 veces, cuando él hacía colega, Universidad Popular. Muy comunicador y de los medios de comunicación, sí. Ese era el fuerte de él, y los idiomas. Sí, sí, hacía Universidad Popular. Muy bueno para los idiomas. ¿Qué era impedance? No, no me llega. Pero sí recuerdo eso, ese testimonio. ¿Cómo se pronunciará? Ahora fue que me llegó a la mente. Sería castellanizándolo impedancia, pero lo decían en inglés. Para los locutores es raro que tú no. Entonces, era como los viejos decían, el metal de voz. Algo así. Y mire que estudié en la Escuela Nacional y con entonces Otto Rivera. Él lo recuerdo porque lo bueno que le dicen a uno, sí. Polo, no se olvida. Entonces él me dijo que yo tenía buena impedancia o algo así. Algo así. Lo decían como en inglés, y además como él dominaba el inglés, pero el área de comunicación, medios de comunicación social, él dominaba mucho eso. Incluso fue profesor mucho tiempo. Sí, sí. Fue paz al alma de estos amigos que se nos adelantaron en su regreso a la casa del Padre. Hoy no tengo que recogerme mucho porque hemos estado en esta introducción recordando a estas personas muy queridas. Entramos ahora a la palabra. Bien, el Evangelio, como estamos mirando, el Evangelio de cada domingo, Mateo capítulo 9, verso 36, y unos versitos también del capítulo 10. Es una selección de Mateo 9, 36, 10, 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Este texto y otros semejantes los manejamos mucho en el año de la misericordia. El Papa Francisco los utilizó cuando dedicó el año a la misericordia a mostrar a este pastor compadecido, misericordioso, que es Cristo. No podemos dejar pasar la oportunidad de recordar que el que nos encamina y dirige y gobierna no es un ogro, es una persona compasiva. Entonces es un gesto noble el que Jesús sienta compasión por la multitud, cansadas, extenuadas, dice, abandonadas como ovejas que no tienen pastor. ¿No te viene a la mente, Polo, que el Papa Francisco insiste tanto en iglesia en salida, en no quedarse tranquilito en su casa, a los jóvenes, ¿cómo fue que le dijo una vez? Hacer lío. Hacer lío, en Brasil. Sí, aquí no suena muy bien.
Sí, porque aquí hacer lío es como negativo. Sí, es como negativo. Pero se entiende, es moverse y darse a sentir haciendo la buena siembra. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor, mejor me gusta al dueño de la cosecha, que mande trabajadores a su cosecha. Utiliza la palabra Señor, pero es en el sentido de dueño, dominus. Dominus, de dominus viene dueño y dueña. Dueña, y de dueña viene doña. Estamos en la palabrita casi, sí. que decimos doña. ¿De dónde viene? De dueña, domina, señora. Entonces, a propósito de, rueguen pues al dueño de la cosecha. Decir el Señor es lo mismo que el dueño. Por eso es que se juega con las dos palabras. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al dueño de la cosecha? Que mande trabajadores a su cosecha. Miren, un tema que es vital para la fe. Todas las denominaciones necesitan personas entregadas a difundir el mensaje de Dios, a alimentar a los creyentes con celebraciones, con la instrucción. Mire, por ejemplo, en la iglesia cuando mandan a uno de obispo, el sacerdote a su nivel también, pero cuando mandan a uno de obispo, tiene que ser maestro, tiene que enseñar, gobernar y, ¿cuál será? Hay 3 verbos claves de lo que le encomiendan: santificar. Entonces, santificar, liturgia, como maestro de la fe. Sí, Entonces, homilía, intervenciones, encuentro con grupos, etcétera. Y ya vi sacramentos, la santificación. No solo, pero principalmente los sacramentos para santificar al pueblo. Entonces, rueguen al dueño, que es un tema vital. Y hay quejas. Dime tú, Europa, España, que mandó misioneros a todo el mundo y ahora va decreciendo, por ahí andan los números que yo no los retengo, sino el hecho de que en todos esos países ha bajado, pero aún entre nosotros hay seminarios menores cerrados por falta de alumnos. En esa situación está Puerto Plata y está Mao. No sé de otros, pero, por ejemplo, ¿qué ibas tú a decir, Polo? No, que entonces vienen ahora al seminario San Pío X y entonces ahí se concentra, y lo otro que iba a decir es que ahora de América van como si fueran misioneros a España o van a estudiar y ahí por ejemplo, dan sus manos. Pon tú los que vinieron de Canadá, como los misioneros del Sagrado Corazón, esos primeros pioneros, adalides de la fe, como fueron el padre Fortín, el padre Enrique, Santiago, que usted lo menciona, y luego Santiago. Creo que Santiago fue de la segunda camada ya, sí, del segundo grupo. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora está Emerson, de los misioneros de aquí, en Quebec, es dominicanos y son misioneros en Canadá. Permítame brevemente, ahora que hablamos de misioneros del Sagrado Corazón, el padre Lucas Lafleur, que una homilía contó algo que me marcó a mí, fue que él dijo, bueno, el seminario allá en Canadá, muchos seminaristas, entonces fue el papá un día a verlo y entonces los compañeros le dijeron, ese es tu papá, y entonces hicieron la relación, porque tú caminas como él, tú tal, y buscaron una serie de similitudes. Entonces la enseñanza que él nos dejó ese día fue
que nosotros como cristianos, los demás, deben conocer al Padre por nuestras actuaciones. Y me gustó tanto. Sí, sí. ¿Tú sabes qué usaba él, ya que tú mencionas? Él recurría mucho a las historias en sus homilías. Sí, sí. Y lo recuerdo muy bien porque cuando yo publiqué La Máscara del Tiempo, él tomó historias de ahí, que me lo dijo, Sí. para sus homilías. Yo no sabía que él tenía eso. Él entendía que la gente recibía más y percibía con un ejemplo. Y no está lejos. Yo suelo, pero me salen cosas, Polo. Sí. Porque vamos a mencionar luego mi visita a Monción. Sí. Porque parte del corazón mío anda por allá, porque por donde uno caminó en su juventud. No se olvida. Entonces, allá, tú sabes, los ejemplos a propósito de esto, Sí, sí. de recurrir a un ejemplo, una historia. Entonces, era aquello de que Dios no es primero un sí y luego un no. La lectura del domingo. Entonces, la firmeza de Dios en la promesa para nosotros. Y yo decía entonces que la respuesta nuestra debe ser semejante, permanecer en la fe y aprovechar la oportunidad y no soltar jamás. Entonces me vino a la mente de esas cosas que oye uno y eso está ahí, pero uno no es consciente. Que yo oí una vez de un hombre al que lo invitaban a buscar de Dios, a convertirse, a enderezarse. Y él decía que sí, él no decía que no. Pero dije, lo iba a hacer como antes, eso era una verdad científica, médica, que todo el que se moría antes de hacerlo, boqueaba 3 veces. Dije, todo el que se iba a morir, boqueaba 3 veces. ¿Tú sabes lo que es boquear? Sí, sí. Sí. Y entonces, a mí me vino a la mente eso. Digo, no perder la oportunidad, como el hombre que me contaban cuando yo era muchacho, que dijo que después de la segunda boqueada, él iba a acudir a Dios. Pero ¿qué sucedió? Que boqueó la primera vez y ahí se quedó. Se fue la primera. Y no hubo más, entonces se quedó sin su oportunidad. Allá entonces se reían en Monción. A propósito de, bien, pues continuamos, Polo. Hace falta. Entonces el testimonio de nosotros es la principal promoción de la fe y de la vocación. Tenemos que entusiasmar. A mí mismo, tú has oído, el Padre Santiago. Sí, el amiguito. Yo en calzón corto todavía, monaguillo, y entonces él me preguntó si yo quería ser sacerdote. En una esquina alrededor de la iglesia de Licey, donde estaba antes, que era de madera. Sí. Ahí me hizo esa pregunta. Entonces, ¿por qué no uno ser el instrumento para la llamada de Dios? Yo explicaba algo de eso, compartía en el encuentro que celebró el Camino Neocatecumenal con jóvenes, una convivencia de jóvenes aquí en la arena del Cibao. No cabía ni un mandado, Polo. Repleto. Entonces me pidieron que hablara yo algo de mi experiencia vocacional y así lo hice. Entonces, otros son instrumentos para la vocación de uno. No tiene que esperar uno una revelación de Dios. A veces hasta neciamente, porque la vieja mía era una cosa tremenda. Más vale que le cayera una mosca a uno que la vieja mía. Ahí. Entonces, luego el Padre Santiago, como dije, entonces no es una revelación divina, sino personas de carne y hueso que Dios utiliza como instrumento para que tú encuentres tu camino vocacional. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué mal sería para la iglesia que llegara un tiempo en que los jóvenes no valoraran? Porque entonces se quedarían
tantas comunidades solas como en Europa. Pero no se diga que allá están vendiendo iglesias para poner supermercado y no sé qué. Que Dios nos auxilie. Pues bien, aprovechamos entonces y adelantamos, y llamando a sus 12 discípulos, dense cuenta, cuando se dice 12, normalmente nosotros decimos apóstoles, pero a veces se intercambia el nombre. Cuando se habla de los 72, se dice discípulos, y cuando se habla de los 12, Apóstoles. se dice apóstoles. Pero a veces se intercambia la palabra, como en este caso del capítulo 9 de San Mateo. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Entonces, con poder, los manda con poder. No el poder mío, que es ajeno además, es ajeno porque todo lo que yo recibí es don de Dios, regalo de Dios. Carismas. Yo he mencionado eso por ahí, de que gente privando de inteligente. ¿Y a dónde compró la inteligencia? ¿Inteligencia artificial será? ¿Dónde él compró la inteligencia? ¿Dónde compró la vida? ¿Dónde compró el aspecto físico? Eso es puro accidente, el aspecto físico. Y la vida, don de Dios, por medio de personas. Entonces, esa partecita les dio autoridad para ir en su nombre. Podemos completar, me parece, más adelante, la última ya partecita de este texto que, como digo, ahora Polo, ¿puede seguir al Señor todo el que quiera? Sí, todo el que quiera puede seguir. Ahora, sí, pero y seguirlo como los apóstoles, ¿puede hacerlo todo el que quiera? Dios le da la gracia a uno para hacerlo. Bien, pues yo te voy a decir una cosita ahorita. Creo que ya no estamos en tiempo Sí, ya. Pues Entonces, te lo voy a decir ahorita. Nos vamos a la pausa y en breve continuamos con la palabra, luego la palabrita y otros contenidos, a la vez que agradecemos que sigue creciendo el número de personas que nos ven a través de YouTube, Comunicación y Vida. A la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Comunicación y Vida. Seguimos con la palabra. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. ¿Estás oyendo, Sí, Polo? sí. Ahorita, hace un momento, comentábamos que dice los 12 discípulos.
y llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Y a seguidas, 2 o 3 líneas más abajo, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Luego intercambia el nombre de discípulos, aunque dije, en la tradición se fijó que cuando dice 12 se refiere a los apóstoles y cuando dice 72 discípulos o más son los discípulos, que ahí había hombres y mujeres, pero el grupo específico que también fue formado por el Señor, caminando con Él en sinodalidad perfecta, se podría decir, en sinodalidad perfecta, caminó Jesús, y de ahí vino la educación para ellos, la fuerza de Dios para ejercer el ministerio que se encomendaba. Pero ahora el detallito es este: estos son los nombres de los 12 apóstoles. ¿Y qué importa? Que den a conocer los nombres. Podían haber dicho 12 hombres. No, los nombres: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano; Santiago el Alfeo, que yo a veces hago una broma con esto, porque cualquiera leyendo esto un poco deprisa, Santiago el Feo, sin vocalizar bien, entonces dice que sería el feo, con que lo quieren eliminar. Santiago el Alfeo y Tadeo; Simón el Celote, Simón el del grupo de los celotas o celotes, que se dice, que eran celosos de la causa de Israel, como un poco nacionalistas, se podría decir. Simón, ya lo dije, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A todos le ponía un detalle para saber, y cuando hay dos con el mismo nombre, para distinguirlo. Entonces, esta partecita, ¿qué tiene? Importan los nombres de los que Dios llama. Y hoy no serán Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, Simón, Santiago, el de Zebedeo. ¿Quiénes serán? Otros. Y ahí hemos venido detrás. A nosotros los obispos nos llaman sucesores de los apóstoles. Hice una visita a una parroquia una vez, y ya murió el padre, que descanse en paz. Pero la preocupación de él era: no sabemos de cuál apóstol, pero sucesor de los apóstoles, no sabemos de qué apóstol. Ajá. Le cogió con eso al pobre, que de casualidad no murió aquí en Santiago. Vivía en Santiago cuando murió. Sí. Ese sacerdote. Pero entonces, esa parte, con su nombre, cada cual. Dígame usted, si fuera por Freddy, ¿cómo pegará Freddy con un apóstol de esto? No hay ni remota relación. Me salvaría Antonio y de Jesús, los otros nombres que tengo. Pero sea el nombre que sea, Jeffrey no sé qué, entonces otro tiene que venir y tomar la antorcha, porque ya aquellos no están. Y el Señor tiene necesidad y sigue llamando. Lo hace directamente, pero a menudo es por medio de otros, como decíamos. Por medio de otros. Que yo he mencionado que a veces en una comunidad pequeña le dicen a un joven: fulano, pero nosotros creemos como que tú das para sacerdote, y hay vocaciones que han nacido de ahí, porque la gente de fe lo ve, y entonces el otro tiene el olfato así. No se daba mucha cuenta, y al decirle eso,
pues se anima. Bien, a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. ¿Cómo te suena eso, Polo? No vayan a tierra de paganos. Y hay que ir. ¿Cómo usted me lo explica? Sí, pero es que hay instrucciones, no toda palabra del Señor cobra inmediatamente el mismo sentido. Algunas son recomendaciones del momento y otras son recomendaciones para siempre. Porque, por ejemplo, que Él llame a sus seguidores, eso es para siempre. Pero luego las circunstancias dicen a qué velocidad debe moverse, a dónde debe ir, ya eso es secundario. Entonces aquí hay detalles que son secundarios totalmente, se refieren al momento presente. Entonces, lo que iba a decir, porque entonces en otra parte vayan por todo el mundo. Ajá, llegará el momento, pero es que cada cosa tiene su momento. Ahora es el momento de concentrarse en el pueblo elegido que es Israel. Y por eso le dice el Señor, no vaya ni siquiera a Samaria, que colindaban territorialmente, solo al pueblo de Israel, solo a las ovejas descarriadas de Israel. Llegará el momento en que dirá, vayan por todo el mundo. Pero todo tiene su momento y eso es bueno saberlo, porque uno puede equivocarse, pero muy gravemente por no atender al momento, la oportunidad, el kairos, el tiempo propicio, como se decía. Bien, ahora, Polo, yo te dije hace un rato, todo el que quiera puede seguir al Señor en lo que quiera. ¿Eh? Sí. Pero caí en la... Todo el que quiera puede seguir al Señor en lo que quiera. Muévete, muévete. Sí. No. Porque yo entendí algo, ahorita usted me va a explicar la diferencia. ¿Qué? Con relación a los apóstoles, fueron elegidos. No, se podría decir así, Polo. Se podría decir así. Todos somos llamados. Todos somos llamados. Porque nadie vino a este mundo por chiripa, por accidente y a nada. Hay un proyecto de Dios, un proyecto de Dios con cada persona. Y la sabiduría es encontrar, acertar el designio de Dios para cada persona. Eso sí. Uno será como padre de familia, otro obrero, otro intelectual, otro de la manera que sea. Pero todos. Ahora, hay cosas a las que no son ustedes quienes me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante. No me eligieron ustedes a mí. Entonces ahí no es el que quiera para lo que a mí se me ocurra, sino lo que Dios quiera de ti. Yo hubiera sido tremendo fracaso si me meto a lo que Dios no me llamó. O si Dios no me hubiera llamado a esto y yo me meto. Como ha sucedido, gente que ha fracasado. Entonces, mira, lo que me vino a la mente es Marcos 5:19. Marcos 5:19. Después que Jesús libera al endemoniado de Gerasa, que así se llama la zona, que tenía una legión de espíritus malos, entonces los demonios le pidieron que los mandara a la piara de cerdo que estaba al lado, una piara de cerdos. En este país no se usa la palabra piara. ¿Qué se dirá? Un grupo de puercos, una manada de puercos
pero eso tiene Un su nombre montón. en castellano. En castellano se llama una piara, si es de cerdos. Entonces el Señor se lo concedió, trajo por consecuencias económicas y no querían al Señor ahí porque se perdieron todos los puercos que se tiraron en el mar, en el lago, y se ahogaron. Entonces, liberado de todos esos demonios, le pidió al Señor seguirlo. Y el Señor no se lo permitió. Le dijo, anda a los tuyos y anúnciales todo lo que Dios ha hecho por ti. Esa era su misión. Pero no le permitió ser apóstol aunque quería. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El protagonista es Dios. Claro, que entonces nos da la grandísima oportunidad de ser coprotagonistas con Él. Nuestra respuesta nos hace partícipes del poder de Dios. Esa es la grandeza del creyente, que cuando le hace caso a Dios, entonces entra a participar del poder de Dios, como cuando ora, como cuando hace el bien, cuando educa, aconseja, lo que sea, las maneras que tiene Dios. Entonces ya se termina aquí con esta frasecita: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Entonces, ¿hay alguien que merezca la vocación? Polo. El Papa Francisco era tan bueno desde que nació que merecía ser Papa. No. Nadie merece ser nada en la Iglesia. Solo la misericordia de Dios nos acoge, nos capacita para la misión que Dios quiera. Entonces yo decía a los del camino neocatecumenal, a los jóvenes, si alguien cree que merece la vocación, es la señal evidente de que nunca tuvo vocación, esa vocación. Si alguien cree que se la merece, es la señal más evidente de que no tiene, ahí no hay Dios, ahí no hay llamado de Dios. Se queda la parte humana. Porque es la indignidad lo primero que uno siente de que, ay Señor, y yo voy a poder con eso. Entonces la fragilidad humana se reviste del poder de Dios y entonces sí. Y eso es gratuitamente, por entero. Lo que recibieron gratis, denlo gratis. Entonces, es un tema, Polo, que da para mucho. Dime tú y para nosotros. Bueno, concluimos con la palabra. Hoy vengo tacaño con la palabrita. Una sola. Vengo tacaño. Bueno, nos vamos entonces con la palabrita. Vamos a ver cuál es. Bien. Esperpento. ¿Te suena? Sí. Esa me trae reminiscencias de la gente mía. Hay palabras que yo las oía bastante en el ambiente donde me crié y de vez en cuando asoman. El tío mío Apolinar, ese que yo menciono, Sí, tocayo tuyo. del coro. Apolinar Bretón, Músico. ese. También como él estuvo en el seminario, él tenía mucho dominio, pero óyete, sí, que yo lo tengo preparado entre las personas a las que tengo que agradecer por lo de la escritura y demás. Lo pongo a él, lo que estoy preparando en el libro próximo. Divagaciones, postreras. Entonces, ahí sale él, pero no solo porque me pagó un curso de verano, porque quería que yo adelantara. Parece que me veía capacidad para eso, sino que él tenía un dominio de la palabra grande, tenía él. De tal manera que el padre Moya una vez me dijo, lo bueno no se olvida, lo que es piropo para uno, que tú y tu tío Apolinar leen muy bien. Cuando yo era un macaquito en el seminario menor, me dijo Moya eso, esas cosas trabajan, hay que decirle lo bueno a uno
hay que decirle lo positivo porque es un estímulo para uno afincarse en lo que está y superarse más todavía. A propósito, ahorita le voy a contar algo sobre eso. Entonces, grábalo bien Sí, porque a la sí, juventud se le olvida olvida. uno. Sí. Esperpento, persona, cosa o situación grotescas o estrafalarias. Estrafalaria era otra palabra que se usaba. Fulano viste de tenía manera estrafalaria. unas tías que esas soltaban palabras y todas castizas, Sí. porque quedó la costumbre de atrás de esos mayores, dominaban palabras castizas del español. Y eso quedó. Y a veces gente hasta con poca escuela y tenía una terminología que no se compadecía con una situación de casi analfabeto funcional, pero tenían esa característica. Entonces, aparte de aplicársele a una persona grotesca o estrafalaria, puede ser por la manera como se viste, pero también concepción literaria creada por Ramón María del Valle Inclán hacia el 1920, en la que se deforma la realidad acentuando los rasgos grotescos. Eso también. Pero ahí le pongo yo varias imágenes que se asocian a la palabra esperpento por lo grotesco. Entonces, pero nada más quiero mencionar esta que encontré. Cuántas cosas bonitas circulan por ahí. Estas dos doñas la ponen como ejemplo de esperpento. Sí. Mira la impresión que da al mirarla, al ver la figura. Pero oye el diálogo que dice, se ve que una de las doñas dijo que su marido se la encontraba vieja. Porque entonces dice la siguiente, dice, en cambio mi marido dice que cada año que pasa les resulto más interesante. Entonces dice la primera, ¡ay, es divino! Y dice la otra, no, es arqueólogo. Y a mí me parece, y las dos parecen un esperpento en el dibujo ahí. Pero es divino, no, es arqueólogo. ¿Sabe que hace unos días estuve leyendo y ahí salía la palabra de un periodista español tratando, en una publicación interesante, tratando de justificar lo que está pasando en Nicaragua en contra de la iglesia? Caramba. Sí, entonces salió la palabra. Ah. Sí, desfigurar esa realidad. Caramba, sí. Bien, pues terminamos con la palabrita. Polo, antes de que tú te emociones, Sí. No hemos mencionado la experiencia que vive Santiago cada jueves Corpus. Una foto preciosísima. Una cosa, lo mismo, otra vez la gente se desbordó. ¡Qué entusiasmo, Polo! Eso sí, que el sol... ¡Ay, qué sol tan tremendo! Yo se lo achaqué a la gente, digo, ustedes se pusieron a rezar para que no lloviera. Cojan ahí. Cojan ahí. Nítido, radiante el día, pero el sol un poco caliente, pues ahí nos acompañó Monseñor de la Rosa y Monseñor Plinio, que no pudieron participar los dos. Monseñor Nicanor Peña. Monseñor Nicanor Peña, ninguno de los tres estuvieron en la caminata. Estaban esperando en la ahí. procesión, nos esperaron allá. Gracias a Dios que yo pude hacer el recorrido completito. No, parece que no estoy tan viejo. Yo llegué en bola. Yo sí, pero yo no ganaste las indulgencias. Yo llegué en bola porque tenía que estar ahí animando mientras la no ganaste las indulgencias. Sí. Entonces, una experiencia muy bonita. De las autoridades, tú quizás te diste más cuenta que yo, pero yo compartí un poco con Ulises Rodríguez, que no falta en estas cosas, porque también estuvo en el paso por la familia allá en el Parque Central, esa vez con Eduardo Estrella, que ahora creo que no estuvo Eduardo. No lo vi. Entonces...
alguien militante ahí de doña Elsa Brito. Ay, sí, que yo en el momento no la vi, Sí. pero la encontré en el Politécnico Sí, luego sí. y me dijo, digo, Sí, ay, ahí estaba. sí, sí, ella perfectamente participa. Pues todo bien, gracias a Dios. Yo supongo, yo no dije nada, pero supongo que sería mi último jueves Corpus en Santiago. ¿Quién sabe? No, pero Dios lo quiera. Pero que- Dios lo quiera. Oiga, pero ¿Eh? le iba a decir que usted y yo estuvimos, bueno, yo lo acompañé en el Seminario Menor San Pío X y el monólogo que hizo aquel joven seminarista de Puerto Pero Plata. qué muchachito, dirían las viejas por ahí, qué Agentado. muchachito más agentado Sí, ese. sí, sí. Ay, no se presentó uno ahí, hasta con el saquito prieto. Yo soy Monseñor Freddy Freddy Antonio de Jesús. Y dijo la vida mía, pero buen rato, Mucho. Santo Cristo. Joan Solo- Olivares Vázquez se llama. Así se llama. Joan Olivares Vázquez Solo de que yo Puerto le dije- Plata. O sea que él no, él es de Gaspar Ah, de Hernández. Gaspar, pero que pertenece de la a diócesis de de- Puerto sí. Plata, sí. Yo solo le dije, digo, debieron buscarlo un poquito menos flaco Sí. y un poquito más feo, para que se pudiera... Oiga, yo cerraba los ojos cuando, Dios mío, pero era ahí, seguía todo. Yo, No, y y sin nada, titubear. nada, un monólogo. No, ahí. entonces, ¿y que tú quieres que mencionemos eso? Sí, Pues sí. es que yo tenía la intención hace mucho tiempo de que si recibía algún premio, llevaría los diplomas al Seminario San Pío X. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, en el lugar donde uno se formó, que quede la constancia y que sea un gesto de gratitud. Y de estímulo. Y de estímulo, de gratitud hacia la institución. Entonces, como yo no sabía lo que iba a venir, Ujú. nada más le dije, bueno, después que obtuve el premio de la Feria del Libro en el Ujú. 2020, ese estaba. Pero entonces le dije al padre Amaury, se está mencionando otra cosa. Si sale, vamos a venir aquí. Y le dije allá, Sí. eso era en un rincón, y entonces para colgar los dos diplomas aquí. De tal manera que cuando yo llegué a San Pío de le digo, pusieron los clavitos para... No, fue majestuoso aquello. Señores, una cosa muy visible. Yo me quedé tranquilo Sí. y muy bien preparado, Muy bonito el acto. con su marco de caoba y cristal por delante, un panel ahí preparado para los dos diplomas, el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Feria del Libro, están en el Seminario San Pío X como un obsequio, una muestra de aprecio a lo que uno recibió ahí, en ese lugar. Hay una reseña en el periódico Camino que ustedes podrán ver. Y también, por último, que el tiempo se nos fue, yo quisiera que me diga brevemente Monción, donde estuve en el año Ay, 79. santo, ay, Dios Dígame mío. algo de Monción, Ay, Guaraguanó. yo no puedo hablar al paso, poco de Bueno, eso. adelante, y la próxima semana pero, decimos más. En el 77 yo no conocía a Monción y le dije a Antonio Abad, cariñosamente Chulingo, de Inver, que ahora es diácono, Ujú. dice, ¿tú quieres conocer Monción? Vamos. Y arranqué para allá. Comimos en una fonda, dormí la siesta en un banco del parque, no conocía a nadie. No. Después lo dije cuando volví como padre allá a ayudar. ¿Y por qué no fue a mi casa? Pero si yo no Claro. conocía a nadie. Entonces ahora desde que entré todos mencionando comunicación y vida y el padre Lucas Núñez Sí. me invitó, estuvo Monseñor Diomedes. Diomedes Espinal, el obispo de Mao Montecristi, acompañó también. Yo les dije que si no iba el Papa Francisco, porque cuando vi tantas cosas. Sí. Entonces, ahí encontré una joven que hizo la primera confesión para su primera comunión cuando era una niña, con este humilde servidor. En el siglo pasado. Ay, no, ella no es tan vieja, no la perjudique, te cae en gancho. No, tú. déjelo ahí. Entonces, eso muy bien, gracias a Dios, la gente
Y mira, me alegró que no nos vemos, pero ven el programa. Qué bueno, qué Entonces se bueno. mantiene el vínculo. Ahí está mi amiga Elsa y muchas, doña Ana y tanta gente, porque estuve en el 79 allá en Onción. Bueno, nos vamos a la pausa, se quedan varias cosas para la próxima semana. Esto es Comunicación y Vida, venimos en breve con nuestra oración final. Hoy te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que han hecho caso a nuestra palabra, por donde quiera que hemos pasado en tan prolongados años, hemos hecho un anuncio en tu nombre y ha sido recibido. Y nos alegra ahora encontrarnos con personas que han sabido perseverar en tu camino. Por eso te pedimos que los acompañes a ellos y a nosotros nos des la gracia de perseverar, para que siempre que nos vean o se acuerden de nosotros, puedan sentir un estímulo para la fe que ellos iniciaron. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La invitación para que estén de nuevo con nosotros la próxima semana en Comunicación y Vida.